El poder psicológico de trabajar en silencio. ¿Alguna vez has tenido una idea increíble, un proyecto que te llenaba de emoción, se lo contaste a alguien, y de repente, toda esa motivación desapareció? Como si al decirlo en voz alta, el globo se hubiera desinflado. O peor aún, ¿alguna vez le confiaste a alguien un sueño que apenas estaba naciendo, y sus dudas, sus miradas o sus consejos terminaron matando ese sueño antes de que pudiera caminar? Hola, mentes dominantes, bienvenidos de nuevo a Dominio Mental. Hoy vamos a hablar de una de las trampas más silenciosas y destructivas de la sociedad moderna, la necesidad de compartirlo todo. Vivimos en la era de la sobreexposición. Creemos que si no lo publicamos, no es real. Que si no le contamos a nuestro círculo lo que estamos logrando, no vale. Pero la psicología y la vida nos enseñan una lección muy diferente. Quiero que escuches esto y lo grabes en tu mente. Aprende a mantener en privado lo que ganas, la persona con la que estás y lo que estás construyendo. Los sueños que todavía están en proceso deben ser un santuario intocable. Porque, te diré una verdad incómoda, no todo el mundo merece acceso a lo que aún no has terminado. Hay planes que se pudren cuando los expones a la luz equivocada demasiado pronto. Hay metas que se enfrían cuando las compartes con alguien que no vibra en tu misma frecuencia. Hoy, en Dominio Mental, exploraremos la psicología detrás del silencio estratégico. Aquí tienes 10 principios fundamentales para aprender a proteger tu proceso, enfrentar la presión social y construir una vida inquebrantable. Ponte cómodo, respira profundo. Empezamos. 1. La psicología de la falsa recompensa. Cuando le cuentas a alguien tus planes, tu cerebro libera dopamina, la hormona de la recompensa. Psicológicamente, tu mente siente que ya lograste esa meta solo por recibir la admiración o felicitación de quien te escucha. ¿El resultado? Pierdes el hambre. Tu motivación cae. Trabajar en silencio no es solo ser reservado, es un truco neurobiológico para mantener tu nivel de esfuerzo al máximo hasta que el resultado sea tangible. Hasta que no sea firme, no lo anuncies. 2. La verdad incómoda sobre la empatía humana. Es una realidad que debes entender sin resentimiento, solo con inteligencia emocional pura. Muchas personas quieren verte bien, pero casi nadie quiere verte mejor que ellos. No es que sean malas personas, es que tu éxito no anunciado actúa como un espejo que refleja sus propias inseguridades y metas no cumplidas. Cuando callas, te proteges de las proyecciones de los demás y evitas que el miedo de otros contamine tu valentía. 3. El blindaje de tus finanzas. En la sociedad actual, el dinero cambia como te ven las personas. Si ganas poco, algunos te subestiman. Si ganas mucho, otros te ven como una oportunidad o sienten envidia. Mantener tus ingresos y tus proyectos financieros en privado te da el superpoder de saber quién está contigo por lo que eres y no por lo que tienes. La verdadera libertad financiera comienza con la privacidad financiera. 4. El santuario de tu relación de pareja. La persona con la que estás es un espacio sagrado. Cuando publicas cada detalle de tu relación o cuentas cada pequeña discusión a tus amigos, abres la puerta para que el tribunal de la opinión pública juzgue a tu pareja. Las relaciones sanas no necesitan testigos para ser reales. Lo que construyes con quien amas se nutre en la intimidad, no en los likes de una historia de Instagram. 5. El concepto del borrador incompleto. No dejes que nadie evalúe tu vida mientras aún es un borrador. Imagina a un pintor mostrando un cuadro cuando apenas son manchas sin sentido en el lienzo, cualquiera le diría que es un desastre. Tus sueños son iguales. No todo el mundo tiene la visión para entender lo que estás construyendo antes de que esté terminado. Protege lo que todavía está creciendo de los ojos que no saben ver el futuro. 6. La desintoxicación de la validación pública. ¿Nos han enseñado que la validación pública construye la realidad? No es cierto. No necesitas publicar cada avance, no necesitas contar qué te pasó en el día y demostrar que estás bien. La validación pública alimenta el ego, pero no construye resultados reales. El enfoque sí. Cuando dejas de buscar aplausos, encuentras una paz mental que te vuelve imparable. 7. El filtro de frecuencia. Hay personas que te absorben la energía. Te sientas a tomar un café con ellos y,
al irte, te sientes agotado. Compartir tus metas con alguien que no está vibrando contigo o que vive en la queja constante, es como intentar encender fuego bajo el agua. Selecciona tu círculo con la precisión de un cirujano. Si no pueden sumar a tu visión, no les des el privilegio de conocerla. 8. La estrategia de la reducción de blancos. Mientras menos sepan de ti, menos espacio tienen para opinar, para interferir o para intentar frenarte. Es matemática pura. La sobreinformación da munición a los curiosos y a los críticos. Al reducir lo que saben de ti, te vuelves inalcanzable para el drama. Te vuelves un misterio, y en el misterio hay un poder inmenso. No lo haces por miedo, lo haces por pura estrategia. 9. Aceptar la soledad del constructor. Este es el punto que más duele, pero el que más cura. Habrá noches en las que te sentirás inmensamente solo trabajando en tu proyecto, estudiando, o sanando tus heridas. Querrás gritarle al mundo lo mucho que te estás esforzando. Resiste. Abraza esa soledad del constructor. Las bases de los rascacielos más altos se construyen bajo tierra, en la oscuridad, donde nadie las ve. 10. Deja que los resultados hagan el ruido. Trabaja en silencio y ajusta lo que tengas que ajustar. Porque cuando los resultados por fin lleguen, no necesitarás explicarle nada a nadie. Tus logros hablarán por sí solos. Y el sonido de un resultado exitoso es mucho más ensordecedor que 1000 palabras de promesas vacías. Quiero que respires profundo en este momento. Si estás escuchando esto y te has dado cuenta de que has hablado de más, de que has regalado tu energía buscando validación, no te culpes. Es una respuesta humana natural en un mundo que nos grita que debemos hacernos notar. Pero hoy tienes la oportunidad de recuperar tu poder. Protege tu paz. Protege tu proceso. No todo se comparte. Hay cosas increíblemente hermosas que se construyen de callado, en la tranquilidad de tu habitación, en la profundidad de tus pensamientos, y simplemente, se disfrutan después. La próxima vez que sientas el impulso de anunciar algo que aún no está listo, sonríe para ti mismo, guarda el secreto y vuelve a trabajar. Ese secreto entre tú y tu destino es el motor más potente que existe. Mente dominante, el hecho de que hayas llegado hasta este punto del video demuestra que no eres como la mayoría. Tienes la capacidad de enfoque y retención que al 90% de las personas hoy les falta. Estás listo para dejar de ser un espectador y convertirte en el arquitecto silencioso de tu vida. Si este mensaje resonó contigo, quiero pedirte algo que me ayudará a saber quiénes son los verdaderos constructores en esta comunidad. Ve a los comentarios en este momento y escribe la frase, trabajo en silencio. Quiero llenar los comentarios con esa afirmación. Al escribirlo, estás firmando un contrato contigo mismo frente a esta comunidad de dominio mental. Si encontraste valor en estas palabras y sentiste alivio en tu mente, dale al botón de me gusta. Suscríbete y activa la campanita si aún no lo has hecho. Recuerda, no construyas tu castillo en la plaza pública. Hazlo en silencio, y un día, deja que el mundo se pregunte de dónde salió semejante imperio. Nos vemos en el próximo video. Sigue dominando tu mente.